Muchas gracias, estimado Emilio. Qué gusto verlo y saludarlo. Lo veo muy bien. Parece que ha bajado bastante de peso. ¿O qué? Cuénteme, ¿cómo está la salud primero? Primero que nada, un saludo para ti, Stalin, y para Astolfo. Un abrazo a la distancia, también para los radioescuchas y los que miran por video este programa siempre tan interesante. No, me encuentro bien, me encuentro bien. Algo de ejercicio quizás explica que he bajado efectivamente de peso, pero de salud estoy bastante bien. Perfecto. Queremos abordar un poco los elementos que constituyen el nuevo escenario no político electoral después del 9 de febrero. Estos resultados. Usted ha sido una de las personas que ha mantenido que el correísmo jamás volverá y no volverá al Ecuador. Lo ha sostenido inclusive que desaparecerá como estructura. Y estos resultados tal vez contradicen esta predicción suya. Creo que inclusive los resultados electorales a favor de la Revolución Ciudadana rompió el techo que antes venía manteniendo, ¿no? Aumentó su votación. ¿Qué lectura tiene respecto a este tema, Emilio? Buenos días y bienvenido. Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Que deben tomarse en cuenta. De entrada, para no alargarme mucho en el tema, primero habría que investigar las denuncias de fraude que se han hecho, que la verdad es que son muy preocupantes. A mí me sorprende, yo nunca creí en las encuestas, pero esto ya es una cosa de locos, ¿no? Todas las encuestas daban un resultado totalmente distinto al que ocurrió. Espero que se despeje cualquier duda. Yo no afirmo que hay o no hay fraude, simplemente dejo notado que es un problema sumamente complicado. Dicho esto, yo creo que yo estoy llegando a la conclusión de que el voto que obtuvo la señora González tuvo dos vertientes. Una vertiente fue la del correísmo, pero hubo otra vertiente que es la que Martín Payares y Roberto Aguilar han llamado el antinovoísmo. Es decir, gente que votó no porque quiere que Correa vuelva, sino porque le hicieron creer que Noboa es peor que Correa. Les menciono unos dos casos, ¿no? El de los niños de Guayaquil. Se dijo que era un crimen de Estado, que las Fuerzas Armadas habían secuestrado a cuatro menores de edad, que el presidente tenía una responsabilidad personal en ese asesinato. Los hechos posteriores demostraron que no había tal cosa y ya se olvidaron del crimen de Estado, ya nadie lo menciona porque era evidente que se derrumbó la acusación, pero nadie ha dicho, caramba, nos equivocamos, ofrecemos disculpas, el presidente no tiene que... Quedó tirada la mancha, quedó tirada el epíteto y eso creo que tuvo un impacto mucho mayor de lo que yo efectivamente supuse. Creo que yo no veía esto, lo vi como un fenómeno que se estaba dando, que me llamaba mucho la atención, los ataques que se hacían contra Daniel Noboa, por ejemplo, que había violado la Constitución al no encargarle el poder a la vicepresidenta, que luego se mostró que tampoco era cierto. Nadie luego dijo que no, sí, verdad, estaba equivocado, pero quedó la mancha sobre Noboa. Los apagones son culpa de Noboa, la delincuencia es culpa de Noboa, y no lo decía el correísmo solamente, que al correísmo dudo mucho que la población le hubiera hecho caso en los porcentajes que hemos visto en estas elecciones. Es porque hubo otras fuerzas políticas y un sector de la prensa que le hicieron el juego a esto. Esto ya lo hicieron antes con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso estaban a punto de tumbarlo con un juicio político que se basaba en la tesis totalmente descabellada del programa La Posta, según la cual Guillermo Lasso estaba vinculado directamente con la mafia albanesa. Eso se derrumbó, pero nadie hizo luego una aclaración y casi se cae Guillermo Lasso. El pueblo ecuatoriano creo que reaccionó a última hora y detuvo esa intentona golpista. Yo creo, confío Yo en que estoy esta de, vez ocurra algo parecido,
que al Yo ver estoy de los acuerdo con esa resultados, variable, estoy de acuerdo con esa variable, Emilio, porque nosotros lo dijimos inmediatamente del resultado electoral y dijimos, señores, aquí aparece una nueva variable electoral. Y yo lo dije, esto es ya no la contradicción correísmo y anticorreísmo, sino que nace de por en medio, no un novoísmo. novoísmo. Y evidentemente, la pregunta después de tu análisis sería, ¿este techo en la primera vuelta del novoísmo, antinovoísmo, llegó o todavía en la segunda vuelta hay espacio para seguir insistiendo en esa contradicción o ese nuevo elemento en el Bueno, orden electoral? si revisamos el antecedente que yo mencionaba de Guillermo Lasso, ¿qué ocurrió ahí? Guillermo Lasso estaba caído 15 días antes del juicio político. Claro, así es. Nadie dudaba de que la oposición conseguía los votos, etcétera, etcétera, y Lasso se iba a la casa. Yo creo que en 15 días la población cambió completamente de opinión porque se dio cuenta de que le habían estado mintiendo. Se dio cuenta de que no había ese nexo con la mafia albanesa. No había una sola prueba. Yo hice un análisis, pedí toda la documentación de cuáles eran las pruebas de los vínculos con la mafia albanesa. No tengo tiempo aquí para repetirlo, pero demostré que eso no existía, que era un invento, una fantasía. Lo mismo se quiso hacer con la fiscal general Diana Salazar. Estaba caída. ¿Por qué? Porque la gente se comió el cuento de que la fiscal Diana Salazar era una política maquiavélica que ya estaba preparando la persecución de todos los enemigos políticos que a ella se le ocurriese. El pueblo ecuatoriano reaccionó. Yo espero que ocurra esto lo mismo, que todos aquellos que votaron contra Noboa, pensando la idea equivocada de que Correa y Noboa son lo mismo y entonces que me da lo mismo cualquiera de los dos y en todo caso Noboa además me cae mal porque es millonario, entonces esa gente se dé cuenta ahora del gravísimo error que cometió, rectifique y logremos una votación diferente. Y hay una cosa, se dice que efectivamente que el correísmo rompió su techo histórico. Hasta ahora no he encontrado una explicación para eso, nadie la ha dado porque el correísmo venía cayendo. Venía Estaba de envuelto en una crisis pavorosa, se pelean entre ellos, casi se matan entre ellos, y de repente consiguen esa votación. Para mí es la combinación de estos dos votos. ya, Y, perfecto. y Daniel Noboa, me parece a mí que también tenemos que decir, es la primera vez que un candidato a la oposición gana en la primera vuelta, o como mínimo hay empate técnico. Siempre quedaban muy abajo el Guillermo Lasso, el propio Daniel Noboa en la elección anterior quedaban muy debajo en la primera y luego remontaban en la segunda. Yo creo que ahora es más fácil que remonte. Este, Ahora preocupa y a veces es muy reductible, ¿no? El análisis pensando que solo con un relato tú cambias toda la visión y la concepción del electorado respecto a uno u otro candidato. ¿Cómo evitar que estos relatos se posicionen en la conciencia de la gente y realmente en el orden electoral tengan estos resultados? bueno, primero que nada, recordemos, porque tú lo sabes, Talen, esto no es un invento del correísmo, ni del anticorreísmo, ni de nadie. Así, Es un invento de Goebbels, la Leo. mano derecha de Hitler, que se dio cuenta de que tú mientes 1000 veces y la gente termina creyendo que es verdad. Porque lo que lees, lo que escuchas, y hoy en día nos pasa, ¿eh? Me llaman ciertas personas, Emilio vio que han matado a fulano de tal, Emilio vio que se murió Menganito, y son noticias falsas, pero como la vemos escrita, como la vemos en video, creemos que es verdad. Peor si la repetimos 1000 veces, y peor todavía si fuerzas anticorreístas, como el caso de Martín Payares y Roberto Aguilar, atacan a Noboa con los mismos argumentos, como lo hicieron los dos periodistas también. Y entonces, podemos revertir eso siempre y cuando haya una contraofensiva informativa Correcto. y siempre y cuando ya no se repita esto de hacerle el juego con noticias falsas, porque si fuese verdad que Noboa asesinó a 4 niños, por favor, yo voto en contra de Noboa.
Ese es un monstruo. Claro. Correa Es se fue monstruoso con eso. Carlos Lara y Carolina Llanos y le mató al hijito, pero no fue un asesinato premeditado de 4 menores de edad. Pero luego se descubrió que no había nada, absolutamente nada, que incluso los padres de familia pagaron por un rescate a una banda delincuencial, pero se quedaron callados. No, busquemos otra mentira. Ahora, Emilio, tú recomiendas en uno de tus artículos estudiar las campañas de Donald Trump y de Kamala Harris. ¿Qué similitudes vamos a encontrar ahí con lo que pasa acá en el Ecuador? Mira, primero que nada, perdóname, ¿la música la tienes tú o la tengo yo? Tú la tienes, porque no tengo música. Pero se escucha la música. No, Ah, ok, ahí. sigamos entonces. Yo estoy escuchando música quizás desde aquí. ¿Sigues escuchando la música? No, no, seguramente es acá, pero si tú no la escuchas es lo importante. Sí. Como te decía, tenemos que entrar a un análisis del tema militar, si tú me permites. ¿Cómo no? Acaban de cambiar al ministro del Interior. El ministro de Defensa acaba de hacer una declaración que me pareció sumamente interesante, aunque no termino de entenderla completamente. Él dijo exactamente que antes el Ecuador vivía una guerra territorial y que ahora se trata de un conflicto contra el narcotráfico y la inseguridad. No entiendo bien qué es lo que significa eso, pero yo lo que veo es lo siguiente, que hasta ahora, hasta hace poco tiempo, la guerra contra el narcotráfico era la típica guerra contra una guerrilla urbana. Es decir, que andan escondidos, el ejército se descuida y ¡pam! Dan un golpe, dan otro golpe, dan otro golpe. Y cuando el ejército da la vuelta, se esconden, se disfrazan de civiles inocentes y entonces no hay cómo capturar a nadie. Eso va produciendo un desgaste del ejército regular hasta que llega un momento dado que por cansancio la guerrilla empieza a apoderarse de ciertos territorios, no completamente de todo el territorio, pero de algunos territorios que la guerrilla de izquierda siempre llamó las zonas liberadas. Bueno, yo creo que en este momento hay zonas liberadas por el narcotráfico que ellas las controlan, que ellas las manejan, ahí gobiernan ellos. Las Sí, hay Fuerzas Armadas santuarios, santuarios de vez en cuando entran, hacen algo, pero luego se retiran porque no hay suficiente gente para dejarla en todos los barrios. Y esa me parece que es la clave del problema. Si no entendemos que está, porque la sola declaración de guerra también armó un escándalo de parte de todos estos antinovoístas, anticorreístas, ¿no? Bueno, yo creo que no solo que estamos en un estado de guerra, sino que ya no es una guerra de baja convencional, intensidad, sino que se de convierte alta en intensidad. guerra regular con lo que está a punto de convertirse en un ejército completo. Ya no fuerzas guerrilleras delincuenciales, sino un ejército. Y es verdad lo que dijo Martín Payares, de que en Manabí eso influyó en la votación, por favor. A mí me lo han dicho ciudadanos de otros barrios populares, sobre todo de No, no, Guayaquil. no solamente en Manaví, aquí en los sectores urbanos marginales, donde no entra la policía, donde no hay acceso a nada, esta gente fue a votar amenazada. Así, y a mí me lo han dicho. A mí Bueno, yo me han dicho, hago un trabajo ¿qué en quiere que territorio hagamos? ahí. ¿Qué quiere que hagamos? Yo tengo que ir a votar por quien me dé, porque yo no quiero que me maten a mi hijo. Y hay otra cosa, la guerrilla delincuencial le empieza a dar empleo a los jóvenes, los recluta. Mira, tú matas a alguien y nosotros te pagamos tanto. Y el chico desempleado, desorientado, se empieza a sumar. Entonces ya no es solamente la fuerza esta delincuencial, sino que comienza a tener ciertos vínculos con la sociedad civil. Es ahí donde hay que apuntar. Y es ahí donde hay Pero que... esto, claro, esta fuerza de decisión de un gobierno está condicionado también a una relación de gobernanza o de gobernabilidad con la Asamblea Nacional, porque ahí tienen que aprobarse ciertas leyes que hacen falta para realmente poder ser efectivo en esta declaratoria de guerra interna, porque está la declaratoria. Y lo que pasa es que más allá de que nos anuncian lo que tú decías, Emilio, nos anuncian que capturamos a un delincuente, a un jefe de las bandas, tenemos un sistema de justicia al servicio de los intereses de los delincuentes y del narcotráfico. Y entonces, ¿cómo corregimos esas distorsiones también? Pues? O sea, este es un problema estructural tan grande
que no lo va a corregir un gobierno, que no lo va a corregir una resolución de la Asamblea, ¿no? O una declaratoria de guerra interna. Corregir esta estructura implica ir por un lado a una profunda reforma estructural, ¿no? De lo que significa el Estado de Derecho, ¿no? Y por un lado fortalecer, y por otro lado el fortalecimiento de la institucionalidad. Pero esto es un proceso, pues Emilio, esto no se hace de la noche a la mañana. Bueno, efectivamente, pero además yo creo que aquí hay una cosa que hay que tomar una decisión. O sea, si tú te vas a cruzar de brazos porque la oposición en la Asamblea te acusa de crimen de Estado, de vínculos con quien sea, y si tú te vas a dudar porque la Corte Constitucional, que es otro protagonista de esto, ¿no? Medio que tú agarras a un delincuente y eres un violador de los derechos humanos y esto es una cosa sangrienta y terrible. No entienden que estamos en guerra. Yo creo que el expresidente no ha aprovechado lo suficiente los recursos que tiene legales y extralegales para tomar una postura. Por eso yo digo que hay que compararlo con la campaña de Donald Trump. Trump dijo, hagamos América fuerte otra vez. Yo no creo en que Trump con ese programa que él está implementando vaya a lograr ese objetivo. Lo dejo bien aclarado. Pero la frase, el hecho de pensar en una frase de a dónde quiero yo llevar el país, es importantísimo y Noboa no tiene eso. Bueno, no lo tuvieron ninguno de los candidatos del último periodo. Dicen, yo voy a dar un bono acá, yo voy a construir un puente acá, yo voy a hacer un hospital acá, pero todos quieren hacer lo mismo. ¿Y a dónde vamos? Yo creo que hay una sola respuesta a esa pregunta. Tenemos que volver a ser una isla de paz. Hay que hacer del Ecuador de nuevo una isla de paz. El candidato que ofrezca eso y que se comprometa a eso y que tenga las agallas para luego hacerlo, porque va a haber remesones políticos, lo van a querer llevar a juicio político, lo van a querer destituir, le van a querer hacer de todo. Ahí también va a depender del pueblo ecuatoriano. Si le hacen caso a los antinovoístas que están diciendo que el presidente es peor que Correa, entonces no va a poder. El presidente va a tener que enfrentar a dos fuerzas al mismo tiempo, a los delincuentes y a los antinovistas que no le dejan dar un solo paso. El tema es que la paz es un derecho humano y no es privilegio de un gobernante o de otro gobernante, ¿no? Llevarla a la práctica. Es una obligación, es una competencia. Entonces hay que exigirla de esa perspectiva, ¿no? Pero con otra perspectiva también, yo te agrego algo más. Claro. Nos quejamos de la situación económica, de que no hay empleo. ¿Por qué no hay empleo en el Ecuador? No hay empleo porque los inversionistas tienen terror de meterse en un terreno controlado por el narcotráfico. Si tú quieres crecimiento económico, no lo vas a tener mientras no ganes esta guerra. Y esa guerra no consiste, esto también hay que tomarlo en cuenta, en andar capturando toneladas y toneladas y toneladas de cocaína, por lo cual desperdiciamos una cantidad de recursos. Los soldados que deberían estar en los barrios, cuidando los barrios, andan buscando delincuentes con cocaína. Por eso yo estoy de acuerdo con el acuerdo con Estados Unidos, que vengan ellos y se hagan cargo de ese problema, que es un problema de ellos. La cocaína va a Estados Unidos, vengan, les damos todo el apoyo que ustedes quieran, pero gasten ustedes la plata. Nosotros la plata la vamos a hacer cuidando. Otra vez lo mismo. Si gana Luisa González, va a prevalecer el discurso antiimperialista, va a ideologizar frente a Estados Unidos todo esto y va a ser imposible avanzar en ese sentido. Bueno, la señora González yo creo que va a apostar a una estrategia de paz diferente, ¿no? Ella va a decir, bueno, me siento con las mafias y antes lo hizo. Y llego a algún tipo de acuerdo, y le digo, miren, no maten gente, quédense tranquilos, hagan lo que quieran, pero denme chance, ¿no? Si tú vas con ese discurso donde los delincuentes terminan trepándose a que agarran la mano, después el codo y después el hombro. Son los que están gobernando. Entonces, al principio, a lo mejor, la población se verá engañada y dirá, por fin, respiro de paz. Y dentro de unos pocos tiempos
veremos cómo el Ecuador ya no tiene retorno. Mi querido Emilio, para terminar, la segunda vuelta es diagnóstico reservado. ¿De dónde sacamos los votos para uno u otro candidato? Están en empate. Bueno, yo creo que Noboa tiene la obligación de mostrarle al electorado un camino clarísimo que es Me volver gusta esto de a la paz, la isla de paz. lograr una consigna que una a los ecuatorianos no en función del voto, sino en función de su vida, ¿no? De su seguridad, ¿no es cierto? Esto es más allá de una elección, más allá de un voto. Lo has dicho perfectamente. Nosotros tenemos montones de candidatos y no tenemos un solo estadista todavía. Porque si tú miras el programa de cada uno de ellos, todos son calcados con papel carbón. Antes usábamos para escribir a máquina, ponías un papel carbón y tenías todas las copias que querías. Acá he hecho copias con papel carbón. Todos dicen lo mismo sobre cada uno de los distintos temas. Hay algunas distintas variaciones, sobre todo el señor Leonidas Issa, que es una persona que está medio zafada. Y yo creo que también es muy bueno. En cambio, por el otro lado, es muy bueno el programa de la candidata González, que fue con Lucio Gutiérrez, ¿no? Se me fue el nombre en este momento. Andrea González. Andrea, gracias, oye, gracias. Pero el resto, todos nos ofrecen lo mismo. Y el presidente ha caído en esa trampa. Repito, yo no le echo la culpa a él, yo le echo la culpa a los antinovoístas que le han dado palo como que si fuese peor que... A mí me lo dijeron por teléfono algunos de ellos, es que Emilio, este es peor que Correa. Y yo le digo, ¿cómo que es peor que Correa? Correa es Galo Lara, Correa es los 10 de Luluncoto, Correa es Carolina Astudillo, Correa es el Universo y Emilio Palacio. ¿Qué tienes al lado de eso para comparar con Daniel Noboa? Pero no, está omnibulado, como es de derecha, como es millonario, no sé por qué motivo no les gusta, entonces hay que darle palo. Correcto. Emilio Palacio, muchísimas gracias por tu análisis, por tu conceptos realmente esclarecedores. Hay algunas dudas que todavía hay que seguir profundizando y analizando algunos elementos, pero en definitiva, el pueblo ecuatoriano creo que le dijo a los políticos, ahí los pongo en un empate, señores. No quiero que existan estas contradicciones ni confrontaciones de falta de gobernabilidad. Ni el uno ni el otro pueda amenazar de destituir a un presidente, ni llamar, ni secuestrar a su ministro para que sean enjuiciados por lo que me da la gana.